y que a través de la meditación de la palabra nosotros podamos, Señor, recibir de ti la alianza, recibir, Padre, la dirección, recibir la luz, recibir la ruta, Señor, recibir la confirmación del siguiente paso que tenemos que dar en nuestra vida. Padre, esta mañana declaramos que estamos en este lugar no por casualidad, sino que hay un propósito firme de parte tuya, Señor, de que nosotros podamos venir, poder crecer en el conocimiento de tu palabra, Padre. Este tiempo lo dedicamos para ti. Señor, limpiamos, Padre, esta atmósfera, rechazamos, Padre, todo espíritu contrario que pueda existir, oh Dios, y querer entrar en este lugar, lo cancelamos desde ya. Limpiamos, Señor, los aires y declaramos que en este lugar hay bandera de Jesucristo, Padre, y que aquí, Señor, se alaba y se glorifica tu nombre. Invitamos para que tu Espíritu Santo nos hable, pueda redarguir, pueda exhortar, pueda consolar, pueda, Señor, llamarnos, Padre, a la obediencia. Este momento declaramos que aún, Señor, los niños, Padre, allá en su espacio de enseñanza, allí también ellos puedan recibir la alianza, Señor, y tu palabra pueda ser ahora, Señor, sembrada en sus corazones. De igual forma los jóvenes y los adultos, Señor, los ancianos, Padre, que todos los que estamos en este lugar podamos traer cautiva nuestra mente a la voluntad de Cristo y declarar que toda palabra que tú nos hables, Señor, se vuelve carne en nuestra vida, Padre, y somos hacedores de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Puedes sentarse, hermanos. Dios les bendiga esta mañana. Esta mañana damos gracias al Señor por un día más que nos ha dado. Amén. Y gracias al Señor porque este día que nos dio, decidimos estar en la casa de Él. Podríamos estar en otro lugar, hermanos, pero el Espíritu Santo tiene compasión de nosotros y nos ha traído a este lugar. Así de que allí al que tiene a su lado, déle una sonrisita, ¿verdad? No por obligación, sino porque usted quiere regalar una sonrisa en el Señor y podamos sentirnos bendecidos esta mañana durante el mensaje, durante la meditación de la palabra. Vamos a continuar con nuestra serie El talento nunca es suficiente, y ya ustedes se pudieron dar cuenta que estamos trasladándonos ya para otra serie de mensajes. Y el domingo pasado, ¿se recuerdan cuál fue el tema que desarrollamos? La preparación posiciona el talento. O sea que al prepararnos tomamos mayor dominio, ¿verdad? Tomamos mayor capacidad para llevar a cabo nuestro talento, porque el talento es algo que Dios nos ha regalado a cada uno de los que estamos acá, y a los que no han venido, todos tenemos talentos. Yo no sé cuántos tenemos, pero los que tenemos talentos, hermanos, que estamos conscientes que Dios nos ha entregado un talento, para nosotros es la palabra esta mañana. Y nos hablaban acerca de la necesidad de prepararnos a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la súplica, y escuchábamos la necesidad que tenemos todos de prepararnos. Esta mañana vamos a sumarle a la posición, ¿verdad? A la preparación que posiciona el talento, le vamos a sumar otro ingrediente, y se puede ver allí que dice la práctica. ¿Qué dice? Afina tu talento. Yo no sé si lo logra ver ahí, pero dice la práctica afina tu talento. Quiere decir que nosotros podemos posicionarnos con el talento al estarnos preparando, pero como que el talento todavía queda así un poco grueso, ¿verdad? No tan afinado. Y para eso necesitamos practicar. Dígale al que está a su lado, necesita practicar. Amén. Necesitamos practicar. Todo lo que estamos acá no lo hemos logrado todo. Amén. Necesitamos practicar. Y esa práctica requiere muchas cosas, pero vamos a ver qué es la práctica. Mire, dice que la práctica se aplica, o sea, se llama así, a las facultades que enseñan el modo de hacer una cosa. O sea, en otras palabras, la práctica se refiere a las habilidades que tiene una persona para poder hacer una cosa, para poder realizar una tarea.
tarea para poder realizar una actividad. Dice que la práctica es la forma, ¿verdad? Es el modo, son las habilidades, son las facultades de poder hacer algo, ¿verdad? Y de poder hacer algo, de poder hacer una cosa y de nosotros poder enseñarle a alguien cómo tiene que hacer esa actividad. Entonces, cuando usted la hace varias veces, la hace muchas veces, por meses, por años, desarrolla una capacidad bien especial, porque ya puede cerrar los ojos y estar haciendo la tarea y realizarla de manera exitosa. Usted puede incluso le pueden amarrar las manos, para lo que hablamos con muchos alemanes, ¿verdad? Nos pueden amarrar las manos y aunque nos estamos limitados, vamos a seguir hablando, ¿verdad? Porque tenemos una práctica en esa área. Y nosotras las mujeres somos así, ¿verdad? Usted puede ver a una mujer que platica, usted la puede ver hablando por teléfono y esa mujer pareciera que está viendo a la persona y le dice, y te vas y cruzas hacia la derecha, y le está haciendo con la mano izquierda, ¿verdad? Pero ella está haciendo los ademanes porque somos especiales para eso. Y entonces la práctica nos lleva a la realización, pero muy frecuente, de una actividad al grado de que adquirimos experiencia. Y esa experiencia se convierte en habilidades, en destreza, ¿verdad? En facultades bien, pero bien desarrolladas. Entonces esta mañana vamos a ver cuál es el tema que vamos a ver esta mañana. La práctica afina su talento. Y vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 25. ¿Verdad? Vamos a ver el Evangelio de Mateo, el capítulo 25. Este versículo, este capítulo, usted ya lo tiene bien familiarizado, porque lo hemos estado citando en todas las prédicas de esta serie. Es la parábola de los talentos. Y vamos a ver el versículo 14 al 30. Mateo 25, el capítulo 25, el versículo 14 al 30. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Vamos a esperar que todos me contesten, amén, para que no digamos después, yo no lo hallé, hermano, por eso no lo entendí. ¿Lo encontramos? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. 15. A uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ahora me va a ayudar usted para que retengamos la palabra, me va a ayudar y le va a decir al que tiene a su lado, dígale, a uno le dio 5, o sigamos, a otro le dio 4, 2, no le vamos a decir 3 porque al pobre le va a ir mal, 3, y a otro le dio. Pregúntele cuánto se ha dado, dígale. No se vale contestar ni uno, porque aquí en la parábola Dios no incluyó al que no le había dado nada. Aquí a todos le dio, desde el grande, ¿verdad? Desde la cantidad grande hasta la cantidad pequeña, pero a todos nos dio. Diga conmigo, me dio talentos. Bien, versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciéndole: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, digan con voz fuerte, ¿qué le dijo el señor? Bien, buen siervo y fiel. ¿Sobre qué? Y sobre lo mucho que pondré. Entra en dónde? En el gozo de tu Señor. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. ¿Qué le dijo? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro,
que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual, ¿qué le dijo? Tuve miedo. Dígale que está a su lado, no seas miedoso. No escondas lo que Dios te ha dado, dígale. Gracias por estar ayudándome, hermano, a predicar, porque desde aquí es más difícil, pero usted ayudándome ahí, el impacto va a ser mayor. Dice la palabra 25, lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, ayúdeme a decirlo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene, al que tiene, ¿qué dice? Le será dado. ¿Y qué? Y tendrá más. Dígale que está a su lado, yo quiero tener más. Pero hoy me va a ayudar a decir lo que está ahí al siguiente. Y al que no tiene, dígale, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, no lo dejaron sentadito y le dieron otra oportunidad. Dios aquí dice, echadle en donde, en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Así como usted está en la sintonía de la palabra, quiero que usted vaya conmigo en la lectura para hacer una pequeña, hermano, reflexión acerca de esto. Y hemos estado revisando el tema, ¿verdad?, de los talentos y de cómo unos hicieron que se multiplicara el talento y el otro no multiplicó su talento, ¿verdad? Se conformó a tenerlo y por miedo lo guardó. Y esta mañana vamos a tener una pequeña reflexión acerca de cómo Dios al siervo malo y negligente no lo hace entrar al gozo de su Señor. Al siervo malo, negligente, que no trabajó su talento, el Señor dio una orden de que lo echaran a las tinieblas, a la oscuridad, y que allí iba a ser el lloro y el crujir de dientes. Y cuando yo leo la palabra, veo la reflexión en el hecho de que la clave no es la cantidad de talentos que Dios le dio a estos hombres. No es que porque a uno le dio 5 y al otro le dio 2 y al otro le dio 1, es que vamos a hacer el análisis nosotros en la cantidad de los talentos que Dios le dio, sino que la clave en esta palabra es el uso, ¿verdad?, que se le dio a lo que Dios había entregado a cada uno de ellos. Amén. No sé si comprende y va conmigo en esa palabra. Dios acá hace un énfasis en el uso que le dio. Porque mire, el hombre que recibió 5 talentos y el que recibió 2, estos 2 hombres le dieron un buen uso a su talento. Y el darle un buen uso dio lugar a que ellos entraran al gozo de su Señor. Pero al hombre que Dios le dio un talento y este hombre lo escondió, este hombre hizo un uso incorrecto de lo que Dios le había entregado. Por lo tanto, Dios le dio una condenación y es lanzarlo a las tinieblas. Entonces, hermanos, aquí es bien importante ver que en nuestra vida tenemos que tomar en cuenta nosotros que hay una ley en la vida que se llama la ley del uso. Si nosotros usamos lo que Dios nos ha dado, nosotros lo vamos a tener ejercitado y desarrollado. Pero si nosotros no usamos lo que Dios nos ha dado, puede llegar a imposibilitarse y a quedar inactivo ese talento. Y por lo tanto, hermanos, ver la ley del uso en la vida cotidiana nos trae a nosotros una reflexión. Y al revisar la palabra, yo me recordé el tiempo en el que, cuando yo me fracturé la rodilla, y a mí me dijo el doctor, tiene 45 días de incapacidad. Ay, dije yo, 1 mes, 15 días. Entonces, a los 45 días yo voy a ir
Cuando quitaron el yeso, yo me fijé que toda la pierna, ¿verdad? Toda la pierna estaba bien flácida, pero bien flácida, y cuando yo puse el pie así, según yo iba a poder caminar, aunque sea con la muleta, pero yo me di cuenta que eso estaba tan flácido, tan débil, que había perdido el tono muscular. Y ese músculo de la pierna, ¿verdad? La pantorrilla, había perdido una función bastante relevante en tan poco tiempo. Y luego dije, entonces sigue la otra incapacidad. Y yo dije, bueno, en la otra incapacidad ¿verdad? Ya voy a poder caminar sin esta muleta. Y allá en la clínica me decían, le vamos a prestar el bastón. Y yo decía, mire, que yo quizás no lo voy a necesitar, pero ¿por qué cree usted que yo decía que el bastón no lo iba a necesitar? Porque yo me quería sentir capaz, sin la muleta, sin el bastón, de que yo iba a caminar. Pero el músculo había sido atrofiado, entonces estaba dañado, estaba limitado, y yo no podía realizar mis funciones. Y cuando Dios nos da, hermanos, en nuestra vida esa lección en prácticas, nos hace también reflexionar que si no usamos lo que Él nos ha dado, entonces viene a nosotros una condición de inactividad y una condición de trato personal de Dios con nosotros. Porque al hombre que Dios le dio un talento, un capital para que lo trabajara, este hombre era de aquello que cualquiera hubiera dicho que este hombre es bien honrado, yo lo admiro por su honradez, no tocar el dinero, mejor esconderlo y no ponerlo a trabajar. Yo admiro, quizás nosotros podríamos decir a esta gente. Pero al señor del dueño de los talentos no le agradó esa conducta, porque por miedo este hombre no trabajó su talento. Y para nosotros reconocer que necesitamos trabajar lo que Dios ha puesto en nuestra vida, yo quiero decirle que las personas exitosas, las personas que logran éxito en su vida, son personas que hacen lo necesario. Amén. Diga conmigo, hacen lo necesario. Hacen lo que se espera de ellas. Y ahora diga conmigo, y un poquito más. ¿A dónde estamos nosotros? ¿En qué nivel? En el 1, que hacemos, ¿verdad?, lo necesario. Estamos en el 2, que es que hacemos lo que la gente espera de nosotros. O estamos en el 3, que hacemos un poquito más. Pregúntele al que está a su lado, ¿en cuál nivel estás? Amén. Entonces aquí hay una evaluación que tenemos que hacer. La verdad es que ninguna persona logra su potencial a menos que esté dispuesto a practicar. Y hace poco yo platicaba con una persona aquí en la iglesia, y esa persona decía, es que yo no puedo hacer eso. Y yo le dije al Señor, yo no puedo, sácame. Y sucedió que cuando esta persona me dijo eso, vino a mi mente una duda, una inquietud, y dije, Señor, en mi percepción esta persona puede, pero en la percepción, en su autopercepción, ella dice, no puede. Y cuando nosotros vemos a las personas, si usted mira al que tiene a su lado, usted le conoce alguna habilidad, vea al que tiene a su lado, vea y piense, ¿qué he visto que esta persona hace? La he visto orar, barrer, limpiar, cantar, servir. ¿Qué la he visto hacer? Solo pregúntese si usted ha visto haciendo algo a la persona. Quizás algunos, porque son jovencitos o jovencitas, usted no los ha visto actuar en otra dimensión, pero ellos tienen sus capacidades. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros vemos a una persona, le podemos ver su musculatura, ¿verdad? Y poder decir, esta persona practica quizás, ¿verdad?, gimnasia, pesas, y podemos decir, esta persona está formando su musculatura porque le vemos la apariencia. Pero dice acá que la preparación posiciona el talento y la práctica lo activa. Vamos a ver entonces qué debemos saber sobre la práctica.
¿Qué debemos conocer sobre la práctica? Y así rapidito yo le voy a ir diciendo algunos puntos. Y la práctica permite el desarrollo de las personas. Fíjense bien, que si practicamos, vamos a desarrollarnos. Si practicamos nosotros de tal talento que Dios nos ha dado, vamos a desarrollarnos. Y aquí hay una palabra bien clara en Hebreos 5:14. Yo voy a ir rapidito leyendo, si usted quiere anotar la cita bíblica, pero yo voy a ir rapidito para fin de poder citarle algunos versículos de la Biblia. Dice en Mateo 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, la persona de la cual están hablando es una persona que ha estado ejercitando su vida, su condición, ha estado ejercitándola en el discernimiento de las cosas buenas y de las cosas malas. Y por estar ejercitándolas, dice la palabra, sus sentidos han sido ejercitados y ha alcanzado la madurez por el uso que le ha dado a los sentidos que Dios ha puesto en nosotros. Y cuando esta persona desarrolla madurez, alcanza madurez, la persona, dice acá, que afina sus viejas habilidades, de tanto hacer y hacer y hacer y practicar un talento, una acción, usted las afina. Las habilidades que son viejas, pero en ese caminar de usted hacer las cosas, practicarlas constantemente, aparecen nuevas habilidades. Y es ahí donde nos da una sensación a nosotros muchas veces de incapacidad, de impotencia, cuando nosotros decimos, no, es que mire, a mí me hubiera dejado haciendo esto que yo puedo hacer, porque mire, si usted me pone a barrer, yo se lo hago bien, hermana, yo puedo barrer bien. Pero ya que usted me diga, hermana, yo necesito que me recorte esto para pegarme, usted va a decir, no, hermano, eso yo no puedo porque no me voy recto, me voy así en zigzag y lo puedo arruinar. Mejor mándeme a hacer otra cosa, siempre de lo mismo. Entonces, cuando nosotros estamos ejercitando la misma habilidad y luego de tanto tiempo de hacerlo, empiezan a aparecer otras oportunidades en las cuales tenemos que participar, empezamos a sentir como que eso no va con nosotros. Usted puede decir, hermana, yo le hago todo aquí abajo, pero allá arriba nunca me pongo. ¿Han oído ustedes algo así? Hermana, allá arriba nunca me ponga. Y si me pone, yo voy a estar abajo y voy a estar sin el micrófono, porque el micrófono me da miedo, hermana, eso nunca me lo ponga a hacer. Y yo hasta he pensado, fíjese, así en la forma muy ingenua quizás de uno, yo digo, Señor, ¿y qué tanto daño se le puede hacer a alguien que uno quiere promoverlo a otro nivel? Y esa persona dice, no, hermano, no, aquí estoy bien. Yo no estoy hablando solo de pasar al frente, sino de hacer otras cosas para el servicio al Señor, de desarrollarnos en otras áreas. Como cuando nos dijeron, allá en la puerta usted va a estar y va a sonreír el que entre y lo va a abrazar. Y entonces uno decía, ay Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? Así, eso de abrazar, a mí no me gusta, eso de sonreír, yo le sonrío así solo por compromiso a la gente. Mejor, hermana, póngame a limpiar las sillas, porque allí voy a funcionar yo bien. Cuando nos piden hacer algo diferente a lo que podemos hacer, entramos en una sensación de incomodidad y decimos, lo más fácil es decir, ay, yo no puedo, ¿verdad? No, hermano, yo no puedo. Mire, y yo he oído gente que ora tan bonito, he oído gente que canta tan bonito, cuando uno está parado a la par, yo me pongo a oír el sonido y yo bailar, que mi hermano agarra el tono, agarra la nota, digo yo, ¿verdad? Pero si yo le dijera, hermano, yo oigo que usted agarra la nota y mi hermano dice, ay, no, hermano, nunca me vaya a pasar a cantar, porque viera que más cuando dicen allí que el que canta va por un lado y la música va por otro. Yo bendigo al Señor, ¿sabe por qué? Porque yo crecí en una iglesia que igual, ¿verdad? Todas las iglesias tienen sus defectos como esta y tienen sus virtudes como esta. Pero yo quiero contarles que crecía, el de la guitarra se descontrolaba y toda la iglesia perdía el gozo. Entonces, que a usted lo pusieran a cantar, viera que era algo que significaba mucho y quizás para algunos parecía locura, pero cuando uno estaba en eso, sentía que Dios estaba llevándolo a un nivel de práctica
A mí me pusieron muchas veces a cantar, no sé cuántos coros lograba cantar en la cadena de coros, y no sé cuántas veces lo hice fuera de la nota o dentro de la nota, pero nunca me imaginé estar un día en una iglesia al frente de la iglesia y tener que hacerle, hermano, que, como dice el dicho, ¿verdad?, repicar, recoger la limosna y hacer lo que hay que hacer. Y en esa diversidad, hermano, de tener que hacer algo, es necesario meternos a donde Dios nos quiere meter. Y si usted siente la incompetencia, siente la incapacidad, dígale: Señor, ayúdame, porque me están empujando hacia algo que yo quizás no puedo en mi fuerza, pero tú eres el dueño de todo y le vas a dar la capacidad para que nosotros comencemos a tener, hermano, un significado y sentir que nosotros podemos hacer para Dios las cosas y hacerlo con excelencia. Amén. Dice que la práctica permite el desarrollo, y ahí es donde vemos que en Hebreo dice que se logra el desarrollo y la madurez por el uso. Si yo no lo uso, voy a dejar, óigame bien, que aquello se pierda y se minimice. Luego dice que la práctica lleva al descubrimiento. La práctica nos lleva al descubrimiento. Y a todo el que tiene y usa lo que tiene, aquí decía la palabra, lo que leímos en Mateo: al que tiene y usa lo que tiene, Dios le dará más. Amén. Al que tiene, ¿cuántos tienen de Dios? Un talento. Amén. A usted y a mí, que tenemos talento, si lo tenemos y lo usamos, Dios nos va a dar más. Amén. Pero si lo tenemos y lo guardamos, Dios nos va a procesar de otra manera. Y es que con usted y conmigo. Amén. Es que con todos los que estamos acá. ¿Quién allá fuera, hermano, que por la edad yo dijera: a este yo no le voy a pedir mayor cosa porque está chiquito, no, a cada uno Dios nos está pidiendo de acuerdo al calibre y al nivel que nos ha dado. Así es de que usted sabrá cuánto Dios le ha dado. Hay un himno que dice: me ha dado tantas cosas, porque el Señor nos ha dado tantas cosas, y no podemos nosotros asumir demencia y decir: ay, yo con lo que Dios me da, mire, gracias a Dios con eso voy, y así por eso les digo así. Dios quiere más. Dígale a esta ciudad: Dios quiere más de ti. Y la práctica trae resultados. Fíjense que la práctica muestra y desarrolla el compromiso. Una persona que practica es una persona que refleja compromiso. Y estábamos con los jóvenes desarrollando una clase que yo decía: ¿cómo les llego a ellos y de qué van a querer oír acerca de la palabra de Pablo y de Bernabé cuando andaban predicando el Evangelio? ¿Qué les va a interesar a ellos? Decía yo: ¿cómo les hago ver esto como un poco más atractivo? Pero Dios ha ido hablando a mi vida, y yo sé que Dios ha ido hablando a los jóvenes, que gracias al Señor, fíjense que estamos desarrollando con ellos los viajes misioneros de Pablo para poder irlo desarrollando y hacerlo práctico en las necesidades de ellos como jóvenes que comienzan a conocer de Dios. Y estábamos hablando con ellos acerca de cuando Pablo y Bernabé van a predicar la palabra, y dice que cuando llegan a la ciudad empiezan a ver que ellos hacían milagros y que podían sanar a los enfermos. Entonces creyeron que eran dioses. Y dice que cuando ellos estaban sanando, ¿verdad?, a un paralítico, la gente empezó a adorarlos y a hacer, ¿verdad?, rituales creyendo que eran los dioses en persona. Y ellos les dijeron: no hagan eso porque no somos dioses. Y empezaron a ver la gente que ellos empezaban a predicar la palabra y el Evangelio de Jesucristo, y la gente se opuso a que Pablo y Bernabé predicaran la palabra. Y los apedrearon, los arrastraron y les hicieron de todo. Cuando dice que Pablo solo se levanta, se sacude y comienza a caminar para ir a otro lugar, ¿verdad?, ir a otra ciudad, a Derbe, ir a Iconio, y predica. Y la gente le pregunta a Pablo, ¿y por qué no dejas de predicar? Si te han apedreado, te han golpeado, te persiguen. Y los jóvenes se aprendieron muy bien el versículo, cuando Pablo en el capítulo de Hechos 26, vaya conmigo rapidito a Hechos 26, capítulo 26, versículo 22 y 23, dice que Pablo contesta de forma tan especial, ¿verdad?, y tan madura, que aquí habla
Hechos 26, del versículo 22 y 23, dice la palabra: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, dice Pablo, yo persevero hasta el día de hoy. Fíjese, le decían: Pablo, ya no vayas, ya no prediques, te maltratan. Y él dijo: yo recibo auxilio de Dios y persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a los pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al mundo y a los gentiles. En otras palabras, hermanos, Pablo y Bernabé habían adquirido práctica, y esa práctica había desarrollado compromiso en ellos. Cuando usted y yo estamos haciendo algo para Dios, recibimos oposición. Tenemos muchos obstáculos, y a muchos la misma iglesia, la misma gente, la misma familia nos dice: para ir a la iglesia como vos venís de regreso y como sos, yo prefiero no ir a nada, porque vos vas a la iglesia y no demostrar que estás caminando. Y empiezan a bloquearnos en nuestro caminar de búsqueda a Dios. Y quizás nos quieran desanimar como a Pablo y a Bernabé, pero Pablo, con un sentido bien desarrollado en el ejercicio de la palabra, dice que dijo: y yo perseverando en la palabra, predicando la palabra, dice, me gano a gentiles, me gano a pequeños y a grandes, y nadie lo podía detener. Estaba ejercitándose en la palabra de Dios. Cuando usted y yo empezamos a querer crecer en Dios, necesitamos agarrarnos de la palabra de Dios. Amén. Por eso es que los días miércoles, en el momento de la oración, estamos aprendiendo a orar de acuerdo a la palabra de Dios. Yo quiero decirle, hermano, que usted y yo necesitamos orar, no llorando, autocomiserándonos, porque creyendo que así vamos a mover la mano de Dios. La mano de Dios la movemos cuando tenemos fe en su palabra y cuando declaramos su palabra. Si usted aprende a orar declarando la palabra de Dios, usted va a recibir respuestas de Dios, hermanos, sobrenaturales, respuestas grandes, porque usted está comprometiendo a Dios con la palabra que Él ha dicho. Y así se cumple, porque las promesas de Dios, hermanos, son fieles y verdaderos. Dice acá que la práctica también, además de desarrollar compromiso, la práctica dice que nos ayuda a que nuestro desempeño siempre pueda ser mejorado, a que nuestro desempeño siempre se mejore. Un día llegó una persona a evaluar unos programas que nosotros estábamos haciendo de trabajo, de lo secular. Y era un consultor que venía de un país, ¿verdad?, lejano, y que ese hombre tenía mucha experiencia en evaluar cómo los programas podían participar en unos fondos, ¿verdad?, en adquirir fondos para hacer de alguna manera sostenible. Y entonces a mí me habían puesto a que presentara ese programa, y yo me acuerdo que como mi experiencia era tan pequeña en una unidad de salud, yo decía: no, en esta unidad de salud las cosas se hacen así porque no hay recursos y porque se tiene tan poca oportunidad para adquirir mayores finanzas, mayores recursos materiales y humanos. Y yo misma me descalificaba. Y como yo estaba preparando la presentación, el día que estábamos preparando la presentación, yo le exponía al equipo y le decía: yo siento que la experiencia es tan chiquitita, ¿verdad?, y tan local, que no le van a dar el valor que esto pueda tener para nosotros. Entonces, preparémonos por si no ganamos. Y de repente, cuando llega este consultor, dice, cuando se presentó y le dieron las palabras para que él dijera a lo que iba, dijo: bueno, yo vengo a conocer la experiencia que ustedes tienen, ¿verdad?, en el manejo de este programa. Y quiero decirles desde ya que yo vengo, digo, a evaluar no tanto la calidad en la que ustedes hacen el trabajo, sino vengo a reconocer que lo que ustedes hacen bien. Desde ya quiero aclararlo, ustedes hacen las cosas bien. Y con esta evaluación y con esta participación para concursar con fondos, yo quiero desde ya aclararles que lo que ustedes hacen bien, lo pueden hacer mejor. Y cuando él dijo eso, yo sentí que bajó una carga en mí y dije: bueno, de alguna manera valida lo que estamos haciendo. Y de repente yo comencé a ver, y fíjense que, para hacerle más corto el relato, nosotros ganamos ese proyecto, lo ganamos con una experiencia tan chiquita,
¿verdad? Tan chiquita que al final vino a ser como mi carta de presentación en otras áreas. Y yo me di cuenta que cuando alguien conoce del tema, cuando alguien tiene mayor conocimiento acerca de lo que usted puede hacer, esa persona es de bendición para nuestra vida. Amén. Aunque no tenga forma de enseñarnos. Porque fíjense que hay personas que saben mucho y no tienen forma como enseñar. Y hay personas que saben tanto que ni siquiera se complican para poder bajarlo al nivel de uno y enseñarle, así como con cucharita a comer. Hay personas que tanto saben y le ayudan al que no sabe, y hay personas que saben mucho y no logran hacerse entender con el que no sabe. Y acá la palabra dice que el desempeño siempre puede ser mejorado. Usted y yo debemos de saber que lo que podemos hacer, lo podemos hacer mejor. ¿Cuántos creen eso? Lo podemos hacer mejor. Fíjense que aquí en la palabra, yo les voy a leer rapidito algunas cosas, a lo mejor no las logré buscar, pero yo quiero que escuche lo que dice acá en Lucas 10, 26 y 27. A Jesús le preguntaron: Jesús, ¿y qué es lo que más nosotros tenemos que hacer? De todos los mandamientos, ¿cuál es el que nosotros más debemos de cumplir o cuál es el que nosotros más debemos de hacer? Y él les dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Cómo leen ustedes? Y entonces le respondieron, él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ese era el mandamiento que ellos conocían, ¿verdad? Y Jesucristo le dijo: y yo le agrego, y a tu prójimo como a ti mismo. Le agregó más. Y cuando nosotros estamos haciendo más, las cosas las estamos haciendo para Dios, usted y yo debemos de saber que podemos hacer más. Diga conmigo: yo puedo hacer más de lo que estoy haciendo. Yo puedo hacer más de lo que estoy haciendo. Usted y yo podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Fíjense que yo he evaluado y he dicho: yo algunas cosas las he hecho ya mecánicamente porque las puedo, pero yo sé que si regreso y empiezo a hacerlo dedicadamente, lo puedo hacer mejor. Y si yo puedo dedicarle más tiempo y comenzar a querer hacer las cosas mejor, las tengo que hacer para agradar a Dios. Amén, como dice la palabra, para agradar a Dios. Pero además de esto, de que la práctica nos ayuda a que nuestro desempeño sea mejorado, la práctica, fíjense bien, dice que tiene que hacerse en un ambiente correcto. Y yo aquí quiero hacerle énfasis. Cuando hay un hombre en la Biblia, en Lucas 19:1, fíjense que hay un hombre en la Biblia que desarrolló un compromiso personal con Dios. En Lucas 19, capítulo 19, versículo 1, dice acá que había un hombre llamado Zaqueo. Y Zaqueo dice que Jesús entró en Jericó y él iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y era rico. Y procuraba él ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues él era de pequeña estatura. Él tenía una limitante que era de pequeña estatura. Y corriendo delante de él subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí, debajo del árbol de sicómoro. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo en la casa de él. Pero mire lo que hizo Zaqueo. Al ver esto, toda la gente que conocía a Zaqueo y conocía su récord murmuraba diciendo: Jesús ha entrado a gozar con un hombre pecador. ¡Qué barbaridad!, decía la gente. Entonces Zaqueo se puso en pie y dijo a Jesús: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Porque como era rico, ¿verdad?, él ya practicaba de alguna manera la ayuda para otros. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y Zaqueo entró en una relación, un compromiso con Jesús. Y delante de todo le dijo: yo doy, ¿verdad?, la mitad de mis bienes, yo la reparto con los pobres. ¿Será que eso es suficiente?, de haber dicho Zaqueo. Pero de él mismo se contesta y le dice: y si alguno he defraudado, le devolveré. ¿Cuánto hijo? Le devolveré
Y cuando acá dice, hermano, que el proceso de práctica y de afinamiento se da mejor en un ambiente correcto, es cuando entramos en una relación íntima con Jesús. Es que cuando usted y yo entramos en una relación íntima con Jesús, mire, hermano, no nos importa nada de lo que está a nuestro alrededor y no dependemos de las personas que están a nuestro alrededor. Cuando usted y yo entramos en una relación íntima con Dios, no andamos pidiendo, hermano, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Usted sola del Espíritu y usted solo en el Espíritu reside la línea en la que debe de actuar. Y aquí Zaqueo nos da un ejemplo, que en esa práctica de querer estar cerca de Jesús, le fue revelado por el Espíritu que él hiciera cosas. Jesucristo no se las estaba diciendo públicamente, pero el Espíritu se las estaba diciendo. Y esta mañana yo sé que el Espíritu Santo está diciendo a nuestra vida muchas cosas que nosotros tenemos que modificar, que nosotros tenemos que ejercitar, que nosotros tenemos que hacer. Y no es necesario que desde aquí arriba se diga, sino que el Espíritu está hablando a su vida. Y cuando el Espíritu Santo habla en nuestra vida, lo más importante es que no lo tomemos a la ligera, sino que ahí donde usted está, aunque sea en la esquinita de la Biblia, anote lo que el Espíritu le está diciendo, porque eso quizás no se volverá a repetir, pero cuando el Espíritu habla, hay que obedecer a lo que la voz del Espíritu nos dice. Dice que la práctica siempre requiere algún grado de fracaso. Y fíjense que acá, hermanos, nos damos cuenta que nosotros debemos de buscar un área para practicar donde la experimentación y la exploración sean permitidas. Y vemos bien claro cuando los discípulos andaban con Jesucristo y dice que se apareció un hombre que al hombre le daban convulsiones. Y el hombre cuando caía, dice que si caía cerca del fuego, ¿verdad?, se quemaba y el hombre era dañado por su misma enfermedad, recibía muchos de alguna manera afectaciones en su salud. Entonces el padre de este muchacho andaba cerca de los discípulos cuando lo vio y dijo, ve, aquellos son los discípulos de Jesús, los que oran. Les voy a pedir que me hagan el favor y me echen la manita de orar por mi hijo. Como él los había visto cerca de Jesús, les tuvo confianza y lo llamó. Y los discípulos comenzaron a orar por el hombre que tenía ese mal. Y dice que oraban y yo no sé cuánto tiempo duró la oración, yo no sé si lo movían, lo zamaqueaban, como dice, yo no sé si le daban vuelta, lo tiraban, yo no sé qué hacían los discípulos en el camino de aprender lo que Jesús les estaba enseñando, porque recién acababan de andar con él, o sea, tenían poquito tiempo de estar aprendiendo. Y entonces ellos oraron por él, pero cuando terminaron de orar, el mal espíritu no les salió. Y se angustiaron los discípulos, tuvieron quizás un poco de vergüenza y se fueron donde Jesús y le dijeron, Señor, fíjate que hay un hombre que tiene un hijo que se desmaya, que convulsiona y esto y lo otro, y ya oramos por él y nada pasó, nada. ¿Ha visto usted que a veces oramos, verdad? Oramos y no pasa nada. Y Jesús le dijo, ¿hasta cuándo voy a poder soportar? ¿Verdad? Ustedes tienen que saber. Y dice que Jesús los exhorta, les llama la atención y le dice, esto se hace así. Y comienza Jesús a sacar el espíritu de este hombre. Y Jesús sí pudo. Y Jesús después le dice, porque esto no sale sin ayuno y oración. O sea, hay que tener otro nivel de preparación, otro nivel de sacrificio. Se equivocaron los discípulos, fallaron, pero Jesús les permitió y les enseñó nuevamente cómo hacer. Y aquí dice que la práctica, óigame bien, siempre requiere algún grado de fracaso. Cuando las cosas nos salen mal, hermanos, sepamos que Dios nos da una nueva oportunidad. Amén. Dígale al que está a su lado, Dios te da una nueva oportunidad. Dios nos da una nueva oportunidad. Dice que la práctica, nosotros debemos de estar dispuestos a comenzar con cosas pequeñas. Y eso, hermanos, es necesario. Para desarrollar práctica debemos de comenzar con cosas pequeñas. Y las cosas pequeñas, para desarrollar nuestros talentos en Dios, las cosas pequeñas, hermanos, son la lectura de la Biblia. Amén. Las cosas pequeñas son la oración en su casa. Amén. Los 15 minutos de oración que usted hace. Las cosas pequeñas, hermanos, son empezar a relacionarse, aunque sea con uno o tres hermanos de la iglesia. ¿Con cuántos hermanos
¿Con cuántos? ¿Será que con toda la iglesia o con 2 o con 3? Comencemos con lo pequeño, comencemos con lo poquito, ¿verdad? Así como se ahorra, ¿verdad? Cuando se ahorra poquito y después se va viendo la cantidad que va aumentando. La práctica requiere que nosotros comencemos por cosas pequeñas. Y acá quiero decirles que dice que acá las diferencias muy pequeñas con la constancia que nosotros hagamos de esa práctica nos van a traer buenos resultados. Y luego dice que la práctica demanda disciplina. Mire que dice 1 Corintios 9:25. ¿Qué dice 1 Corintios 9:25? Vaya conmigo al versículo 25 en 1 Corintios. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Entonces cuando se participa, cuando se practica, cuando uno se involucra, debemos de alguna manera de saber que eso requiere disciplina, requiere sacrificio. Y si la gente de afuera, allá en el mundo, está practicando, está ejercitando algo para ganar un recurso material o para ganar un privilegio material, cuanto más nosotros, los que estamos siguiendo al Señor, necesitamos ejercitarnos para poder ganar esa corona incorruptible. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Amén. ¿Cuántos quieren ganar esa corona que dice que el Señor nos tiene preparados? Amén. Tenemos que disciplinarnos. Y disciplinarnos en el mundo espiritual, hermano, requiere mucho sacrificio, porque somos disciplinados quizás para cepillarnos los dientes, quizás somos disciplinados para bañarnos todos los días cuando nos levantamos, quizás somos disciplinados para hábitos así, ¿verdad? Nada más del cuerpo, para hábitos seculares, pero para hábitos espirituales nosotros tenemos que disciplinarnos. ¿A qué hora a usted le es más fácil leer la Biblia, hermano? Ay, no, hermano, cuando voy en el bus. Bueno, ha desarrollado una capacidad de concentración bien fuerte, porque en el bus hay mucho ruido, ¿verdad? Usted podrá decir: yo, hermano, a las 10 de la noche, porque allí no se oye ninguna bulla y a esa hora lee. Usted quizás busca un momento para orar, en todo lugar podemos orar, pero hay un espacio de mucha intimidad con Dios donde nosotros podemos conectarnos con Él. Entonces, hermano, la práctica en lo espiritual requiere disciplina. Hay que establecer un espacio. Comience por 2 minutos, por 3 minutos, y cuando usted venga a sentir a la misma hora, usted está sintiendo la necesidad de estar leyendo la palabra o de estar orando. Y eso tiene que ser personal. Amén. Hermano, la oración en grupo es bonito, pero la oración individual es especial porque es más íntima. Usted le dice a Dios y el Espíritu le dice a usted lo que tiene que hacer. La práctica, hermano, dice acá que la práctica afina nuestro talento. Y si vamos a hablar de talento, yo quiero aquí, ¿verdad?, en lo práctico, decirles que la práctica que nos interesa a nosotros es la práctica de los hábitos espirituales. Si nosotros practicamos, hermanos, los talentos, los hábitos espirituales, vamos a desarrollarnos y nos vamos a afinar para servirle a Dios. Yo quiero contarle, para esto quiero ir terminando, quiero decirle que nosotros necesitamos, en la práctica, nosotros necesitamos varias cosas. Uno de ellos, ¿qué necesitamos? Tener un entrenador excelente. Amén. ¿A cuántos les gustan los entrenadores? A nadie, ¿verdad? A nadie les gustan los entrenadores. ¿Por qué? Porque eso requiere disciplina. Usted lo está haciendo con el mejor de la fuerza y le dice: no, aquí va a corregir esto. Y usted vuelve, ¿verdad? Y si usted ha levantado bien la pesa y el entrenador le dice: no, aquí tenés que hacer tal cosa, usted la baja. Y eso de estar obedeciendo al ritmo que dice la otra persona no es tan agradable. Pero Dios nos ha puesto a nuestro lado entrenadores. Amén. Diga conmigo: yo tengo entrenadores. Y a veces me cae mal Dios, porque a veces nos caen mal los entrenadores que tenemos. Pero mire, usted es entrenador de otros y otros son entrenadores de ustedes. Para desarrollar la práctica y poder afinar nuestro talento, necesitamos aceptar que es necesario tener entrenadores. Amén. Ahora
Hechos 22:3. Hechos 22:3, Pablo tenía entrenadores, tenía personas que le enseñaban. Y Hechos nos dice acá, en el 22:3, dice acá: yo de cierto soy judío, dijo Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, y soy instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro muy estricto, muy capaz, y cuando los maestros son capaces y estrictos, uno quisiera, ¿verdad?, mejor evadirlos. Y los maestros en la escuela que eran bien estrictos, ¿cuántos se acuerdan de los maestros estrictos? Ah, ¿verdad? Uno dice, qué barbaridad, yo no hubiera querido. Y los niños cuando pasan de un grado al otro, se hacen la fama, ¿verdad?, de los maestros, y le dicen, te va a tocar con la profesora que bien seria. Y ya van los niños, ¿verdad?, bien predispuestos. O sea, usted de adulto le dicen, fíjate que aquella persona es bien estricta, usted no quiere estar que le enseñe a esa persona. Y Pablo tenía a Gamaliel como maestro, un hombre muy, pero muy ejercitado, y él era el que le enseñaba a Pablo. Y dice que para la práctica también necesitamos un esfuerzo. Óigame bien, necesitamos un esfuerzo. Y aquí voy a decirle algo. De nada sirve ayudar a las personas que no quieren ayudarse a sí mismas. Se requiere de un esfuerzo. Por aquí dice alguien que no le podemos dar a una persona una escalera si no quiere escalar. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos queriendo hacer la práctica, nos vamos a topar con que hay que poner esfuerzo. Y ese esfuerzo Dios le dijo a Josué: solamente esfuérzate, porque el camino no va a ser fácil, pero esfuérzate, sé valiente. Fíjense bien, ustedes y yo tenemos que esforzarnos y ser valientes, porque esto que estamos practicando no es fácil. Usted dice hoy voy, y es cuando menos probabilidades de venir. Usted dice hoy se arranco, y es cuando menos fuerza tiene para arrancar. Usted dice hoy sí trabajo, y es cuando menos tal vez quiere hacerlo. Entonces la palabra dice que nosotros tenemos que esforzarnos. La práctica requiere esfuerzo. Diga conmigo, la práctica requiere esfuerzo. Así es. Y luego, hermano, dice acá que nosotros debemos de tener el potencial más grande. El potencial más grande lo debemos de nosotros poner a disposición de Cristo. Y aquí hay dos preguntas. Mire, cuando usted evalúa el potencial de una persona, debe de hacerle las siguientes preguntas. Vea que tiene a su lado, pero hágame el favor de verlo. Vea y pregúntese, ¿podrá hacer algo? ¿Puede hacerlo? No le diga, solo véalo y piense, ¿puede hacerlo? Allí usted sabrá si se contesta sí o no. La segunda pregunta es, ¿quiere hacerlo? Mírelo y pregúntese, ¿quiere hacerlo? Porque ahí se juntan las dos cosas que aquí los hermanos tienen: el poder hacerlo y el querer hacerlo. Si yo puedo y quiero, ahí estamos, lo hacemos. Pero si yo puedo y no quiero, aunque me paguen. ¿Sí? Hermano, usted puede hacer tal cosa. ¿Será que no hay? Voy a ver. Ese voy a ver es no. Amén. Así de práctico. Ese voy a ver es no puedo. Usted puede ver que una persona tiene habilidades, pero en Dios el talento no es suficiente. Hay que usarlo. Amén. Hay que usarlo. Este grupo le va a decir a aquel grupo: usar el talento. Díganme mejor fuerza. Amén. Y como ustedes ya se sintieron señalados, le van a decir a ellos: úsenlo ustedes, díganme. Así es, porque no es solo de decirlo. Él le decía, ¿verdad?, así de manera práctica. Le decía: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Miren todo lo que tenía que ser ejemplo Timoteo. Tenía que practicar para que nadie lo tuviera en poco. Quizás nosotros mismos nos tenemos en poco, pero mire, Dios ha puesto en nosotros una gracia. Dios ha puesto gracia en nuestra vida. Y a usted quizás le han dicho: usted es bien gracioso, bien gracioso.
Y usted se ríe pensando que esa es la gracia, ¿verdad? La gracia son los regalos que Dios nos ha dado a nosotros. Usted y yo tenemos regalos, grandes regalos que Dios nos ha dado. Hermanos, no seamos egoístas, saquemos esos regalos. No seamos, hermanos, de manera muy egoísta, ¿verdad? Como lo acabo de mencionar, y no compartimos lo que Dios nos ha dado. Dios ha puesto en nuestra vida gracia, ha puesto dones, ha puesto talentos. Practiquémonos, usémonos. Y vieron que es bien necesario reflexionar que aquí dice que necesitamos para hacernos personas exitosas, extra, ¿verdad? Personas extra talentosas a través de la práctica que necesitamos. Y voy a decir estas 4 cosas así rapidito. Con esta yo quiero terminar y quiero que no se le olvide cuál es el tema de esta mañana. La práctica afina el talento. ¿Cómo quiere tener usted el talento? Así todo grotesco, ¿verdad? Todo grueso, todo borroñoso, o lo quiere tener afinadito. Es que cuando se tiene el talento afinado, usted saca la mano y hace una cosa, saca la otra y hace otra cosa. No es magia. Pero cuando usted tiene afinado el talento, no requiere de mayor sacrificio porque ya lo hizo, ya practicó, ya lo desarrolló. Ahora solo lo usa para Dios. Estos hombres que fueron a trabajar los 5 talentos, yo les aseguro que quizás eran comerciantes o no sé qué, pero hicieron multiplicar el dinero así. A mí no sé, ¿verdad?, si Dios me diera dinero para multiplicárselo, porque a saber si me tocara la de uno, pero realmente, hermano, cada uno de nosotros tenemos habilidades y dones a los cuales Dios nos ha puesto, ¿verdad? Y nos ha puesto para pedirnos cuenta, y ya va a venir al que nos va a pedir cuenta. Dígale al que está a su lado, ya viene. Ya viene, hermano, a pedirle cuenta y a decir qué hiciste con lo que yo te di, qué hiciste. Hermano, y eso es un momento ya bien personal con Dios. Eso de qué hiciste, no es que yo, hermano, fíjense que yo hacía esto, pero lo hacía así porque tal cosa. Aquí Dios, las explicaciones del número 1, ya ni la oyó. Solo le empezó a decir, debería de haberlo trabajado. Consciente está, le dijo, de que soy un hombre duro, ¿verdad? Que donde no sembré, allí cosecho. O sea, exige, él exige. Y si estás consciente, ¿por qué no lo hiciste? En otras palabras, ¿por qué no usaste? ¿Por qué no practicaste lo que yo te dejé? Entonces necesitamos 4 cosas. 1, un poco de esfuerzo extra. Fíjense bien, para practicar, hermano, un poco de esfuerzo extra. Y ahí leíamos de Josué, ¿verdad? 1:6, que Dios le dijo a Josué, solamente esfuérzate, da un poco más de ti, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Un esfuerzo extra. Número 2, un poco de tiempo extra. Un poco de tiempo extra. ¿Cuál es el tiempo que necesitamos para Dios? Ese tiempo que necesitamos para Dios, hermanos. En Lucas, yo quiero que usted escuche que en Lucas tenemos Lucas 10:38. Lucas 10:38, yo no sé si lo puede usted buscar ahorita rapidito. Lucas 10:38, quiero que usted vea cómo Jesucristo se refirió cuando dice un poco más, un poco de tiempo extra. ¿Lo tiene, hermano? Lucas 10:38 es un capítulo bastante conocido, y a ustedes esta palabra, ¿verdad?, nos tiene que quedar a todos los que estamos acá bien claro. Hemos hablado que necesitamos esfuerzo extra. Hoy necesitamos tiempo extra, y ese tiempo extra en el versículo 38, que dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres, y acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te da cuidado o no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Jesús le respondió: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Porque María había dedicado tiempo para escuchar la enseñanza de Jesús.
María había dedicado tiempo extra. Usted y yo estamos aquí dedicando un tiempo que usted en su casa quizás estuviera dormido, dormida, escuchando música, viendo en la televisión un programa. Usted quizás estuviera lavando, barriendo, cocinando ya para la hora del almuerzo. Usted quizás haría todo eso porque es necesario hacerlo, pero la mejor parte es cuando dedicamos tiempo extra, un tiempo extra de nuestra vida para Dios. Hermano, yo felicito a cada uno de los que están esta mañana sentados en este lugar, porque usted podría decir, pero sentado otra vez. ¿Sabe qué, hermano? Afuera hay muchos que están en otra condición. Y usted y yo estamos sentados aquí escuchando a los pies de Cristo la palabra que redarguye, la palabra que exhorta, la palabra que consuela, la palabra, hermano, que alienta. Y esta mañana yo quiero decirle, Dios quiere un tiempo extra de su parte. ¿Cuántos están dispuestos a dar ese tiempo extra? Amén. ¿Cuántos están dispuestos, hermanos, a hacer un esfuerzo extra? A dar una milla más. Fíjense que nosotros estamos diciendo, hermano, venga los miércoles, hermano, venga los miércoles, hermano. Yo creo que a muchos hasta le caemos más de decir que venga los miércoles. Es que ya lo vimos, ya lo notamos, ya lo escuchamos, ya lo evidenciamos. Y uno dice, está bien, porque todos pasamos por esa etapa donde todavía no tenemos la madurez, porque no hemos usado los sentidos, ¿verdad?, para alcanzar la madurez. Pero yo no me voy a cansar de decirle, hermano, venga a la iglesia. El día de ayer estuvimos con un grupo de hermanos que van de servidores el 30 de agosto para la campaña, ¿verdad?, la campaña del cáncer evangelístico allá en el Salto. Y yo me gozaba, hermano, de ver, llevábamos un grupo de jóvenes de la clase, yo me gozaba de ver que uno de ellos, de los que son más inquietos y la jovencita lo sabe, uno de ellos se acercó y me dijo, hermano, mire, esta camisa que nos dieron nos va a servir para hacer de los jóvenes siempre en el grupo, ya no gastemos, que sea esta nuestra camisa, para ir a ayudar a muchos que van a necesitar. Y del que yo menos esperaba escuchar, hermano, del que yo menos esperaba, era Dios hablándome, diciéndome, yo pongo la semilla en el corazón de todos, hermano. Usted puede ver a sus hijos quizás de manera irreverente, de manera cambiante. Hay tres cosas en los adolescentes que deben de saber, todos los padres debemos de saber. Una de ellas es la etapa, hermano, de la inseguridad. Ellos están queriendo pasar a un lugar donde sienten que no son capaces, que no van a poder, que quizás no lo van a aceptar. La otra cosa es que ellos están, hermanos, en la etapa de la rebelión como naturaleza humana. Pero la otra cosa es que ellos están ante un mundo de grandes demandas y de grandes ofertas. Y en esas tres cosas nosotros tenemos que estar, hermanos, bregando y ayudando a ver esto como un espacio de oportunidades. Dios, hermano, está pidiendo de nosotros tiempo extra, un esfuerzo extra. Y luego dice un poco de ayuda extra, hermanos. Un poco de ayuda extra. Necesitamos ayuda. ¿Cuántos necesitan ayuda, hermano? Necesitamos ayuda. Aquí no se vale que porque soy bien intelectual yo ya lo sé todo. Somos los más necesitados los que estamos aquí esta mañana. Yo necesito ayuda de Dios. Dígale al que está a su lado, yo necesito ayuda de Dios. Y no solo ayuda de la que he estado recibiendo, necesito ayuda extra. Dígale, ayuda extra. Necesitamos ayuda extra, hermano. Quizás el que tiene usted a su lado o la que tiene a su lado o en su casa no sea la persona que más le ayude a usted, porque quizás no alienta su vida a seguir, pero siempre hay alguien que Dios usa como ángel para que nos ayude a seguir adelante, hermano. Y la otra cosa, Dios quiere un cambio extra en nuestra vida. Y Romanos 12, capítulo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados. Necesitamos transformar nuestra mente. Quitemos todo criterio, así, todo criterio humano de nuestra vida, quitemos. Yo no puedo, yo no tengo, yo no quiero, ellos sí pueden, yo no tengo, ellos sí tienen. Todo eso que usted hace autocomiserarse a Dios no le agrada, porque Dios nos ha dado a todos 1, 2 o 5 talentos. Allí no dice 3, no dice 9. Yo no sé si Dios ha dado 3, 9 u 8. Yo no sé cuánto Dios nos ha dado. Yo quiero pedirle que se ponga de pie esta mañana y repetirle que esta mañana el Señor quiere que practiquemos para afinar los talentos. Y para esa práctica necesitamos un esfuerzo extra. Necesitamos un tiempo extra para Dios. Necesitamos un cambio extra. Y necesitamos una ayuda extra.
Yo quiero que extienda sus manos hacia el altar y diga conmigo: Señor, yo no he estado practicando. Reconozco que tú me has dado tantas cosas, Señor. Reconozco que tú has puesto en mi vida tantas cosas, Padre. Pero yo, Señor, esta mañana, al escuchar tu palabra y saber que la práctica, Señor, afina el talento que tú me has dado, quiere decir, Señor, que esa práctica, Padre, yo no la he estado haciendo. Y quizás comienzo a dar los primeros pasos para practicar. Señor, aquí hay hombres y mujeres con muchas habilidades, con muchas capacidades, con muchos dones, con muchos talentos. Y a todo el que ha oído la palabra, Señor, todos los que hemos estado esta mañana escuchando tu palabra, hoy somos responsables de ese llamado que tú nos haces de practicar para afinar ese talento. Tú le dijiste, Padre, a ese hombre necio, ¿por qué no pusiste a trabajar? ¿Por qué no usaste lo que yo te di para que lo hicieras crecer? Ahora en esta mañana podemos recordar esa palabra, que Dios al hombre que trabajó los 5 talentos, al hombre que trabajó los 2 talentos, a esos hombres los hizo pasar al gozo de su Señor. Los llamó siervos buenos y fieles, que en lo poco habían sido fieles y sobre lo mucho los puso. Y este momento, Señor, es un momento pero tan precioso. Es un momento tan importante y tan decisivo, en el cual nosotros tenemos que reflexionar cuántas habilidades, cuántos dones, cuántos talentos nos ha dado. Que si es uno, Señor, no vayamos como aquel hombre, Padre, por miedo a esconderlo, y lo hemos, Padre, trabajado y tu venida está cerca. Yo te pido que tu Espíritu Santo venga, Señor, a activar en nosotros esa necesidad, esa práctica. Y podamos declarar, Señor, que tu luz se verá en nuestra vida, Padre. Tu luz, Señor, resplandecerá en nuestra vida, Señor. Esta mañana declaramos que nuestros talentos solo son para ti, Señor. Nuestros dones son para ti, Señor. Y no hay razón en nuestra vida, Padre. No hay razón para estar cómodos, sino que tú nos has puesto un llamado. Levante sus manos y dígale: Señor, necesito tiempo. Necesito dar un esfuerzo más. Necesito dar un tiempo extra en tu presencia. Necesito, Padre, ayuda extra. Necesito un cambio extra. Nuestro corazón, Padre, guardado en mi corazón, para yo no pecar
ofrendas. Padre, este es un paso de obediencia hacia ti, Señor. Prepara cada corazón que está listo a ofrendarse. Bendícelos y págalos. Multiplica su semilla en 100 por nuestro Señor. Y la damos, Señor. Es tuyo, Señor. Es tuyo este espacio, Señor. Y tú la activas, Señor, y mueves en diferentes niveles, Señor. Padre Celestial, bendícelos y guarda. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar, mis hermanos, a la comunión de Dios.
tienen algunos anuncios que dar. Amén. Por favor, no se les vaya a olvidar a todos, las mujeres. Hay un culto especial a las 5 de la tarde. Dios se va a manifestar en este día. Prepare solo su corazón. Si tiene alguien más, tráigala para recibir. Porque Dios tiene cosas nuevas y diferentes. Viernes 29. En el nombre de Jesús, que pedimos a la hermana Carlos que pase en este momento. También, acuérdense que ese día, viernes 29, hay una visita de los misioneros. Por favor, va a estar muy especial. A las 5 de la tarde lo esperamos, así que no se les olvide. Buenos días, hermanos y hermanas. Es una bendición estar acá. Lo que mencionaba Brenda es que el día viernes, mi hermano Robert y Antonio Snow, ellos estarán viniendo a la iglesia, que son misioneros que vienen al país como 2 veces al año. No vienen a la iglesia, sino que vienen a Huayhuan, que es una misión acá en El Salvador, que ellos han enseñado. Y como son del equipo de servidores de equipo de Kingdom, cada vez que vienen acá, siempre nos visitan. Así es de que ellos van a estar acá el día viernes para la actividad de mujeres. Así es de que les invito a todas las hermanas que puedan venir, y no importa que sean adolescentes, ¿verdad? También pudieran venir, porque es una palabra que Dios les va a dar a través del hermano George con su esposa Donna, que son unas personas ya de bastante edad, pero que mucho nos enseñan. Así es de que ellos estarán acá predicando acerca de muchos temas muy interesantes para las hermanas y mujeres. Así es de que todas están cordialmente invitadas. Quiero decirles que el día sábado nosotros vamos a apoyar un evento de alcance comunitario, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Izalco, que va a estar coordinado por la Fundación Con Voz de Esperanza. Para el día de hoy fuimos la mayoría de los servidores y colaboradores que vamos a estar apoyando esta actividad, pero no todos pudieron ir. Así es de que si usted estaba anotado para ir a trabajar como colaborador y no pudo ir a la reunión por diferentes circunstancias, le voy a pedir que se acerque a su coordinador de grupo para que le pueda manifestar que usted, a pesar de que no pudo ir ayer, sí desea involucrarse en esta actividad. Así que para poder enviar el día de mañana el listado de los que se van a agregar. Así es de que los hermanos están necesitando mucha ayuda de colaboradores y servidores, así de que nosotros queremos hacerlo. Así de que acérquese a su coordinador para que pueda rectificarlo y así poder enviar la lista y poder anotarlo y orientarle sobre todas lo que hay que hacer para ese día. Recuerden que el microbús que nos va a llevar hacia Izalco va a estar acá en la iglesia a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Creo yo que solamente hay almuerzo para los servidores, así que en la mañana usted hacemos un ayuno colectivo como colaboradores, usted trae sus pancitos con crema o no lo sé, porque el desayuno nos va a agarrar en el camino. Así que va a ser una actividad de mucha bendición. Y recuerde que también esto no significa que el programa sabatino de Pana se va a detener, sino que el programa va a seguir. Desde que los que no están en Pana como actividades son los que se van a incorporar. Ya tenemos una lista como de 20, así que pero yo sé que hay algunos que todavía hicieron falta. Se acerca a su coordinador para que pueda tomarlo en cuenta. El otro anuncio que quiero darles es que, como todos ustedes saben, y los que vienen y los que no vienen no lo saben, pero ya lo van a saber, que tenemos suspendida la construcción. Tenemos suspendida la construcción de Arquesalapa. Aproximadamente ya invertimos como $50,000 en la edificación. Ha sido una edificación bastante cara, solamente el muro de contención nos ha costado como $20,000. Y así vamos, poco a poco, vamos, poquito a poco, vamos, pero ahí vamos. Y hasta ahorita, pues, el único trabajador
el que está realizando obra fue mi persona y otro hermano que estamos ahí haciendo algo para que eso no se detenga, pero técnicamente está paralizada la obra por falta de recursos económicos. Hicimos una venta el domingo pasado, si observaron, no estuvimos acá, porque estuvimos sábado y domingo allá haciendo una venta. Logramos recolectar un poquito, pero digamos, ya con un maíz más el buche se comienza a llenar, pero sí necesitamos más recursos. Así de que para esto vamos nosotros a hacer algo que nunca hemos hecho. Ya vamos a tener casi 20 años de tener la iglesia, vamos a llegar casi a los 20 años de que esta iglesia inició. Nunca hemos hecho lo que vamos a hacer por primera vez en la historia. Vamos a hacer una excursión de carácter económico. Nunca hemos hecho actividades de esa naturaleza para recaudar fondos, pero esta vez es bastante necesaria porque queremos terminar esta obra. Estamos proyectados a hacer la inauguración en el mes de enero. Ya hay algunas personas de Estados Unidos que se han anotado porque van a venir a El Salvador especialmente para la inauguración. Entonces quiere decir que si ellos ya hicieron su tiempo, han reservado sus vuelos y van a hacer una inversión para venir, nosotros tenemos que trabajar bastante para poder cumplir con esa meta. Así es de que alguien por ahí lo ha llamado como la catedral de Quesalapa, es decir, ¿y esta catedral cuándo la van a terminar? Alguien nos dijo por ahí. Pero bueno, bonita por el nombre de catedral, pero por el otro lado el sarcasmo lo rechazamos. Pero nosotros sabemos de que estamos haciendo ahí algo para el Señor y no dudamos de que lo vamos a terminar.